Soy, Hola, ¿qué Jaime tal? Alfonso. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días a ti, buenas tardes para los demás, ¿vale? Hola Jaime Alfonso, ¿cómo estás? Soy Alejandra, soy de México, pero vivo en Houston. Quiero darte la bienvenida y agradecerte que estés otra vez con nosotros, con el Club de Bibliófilas. El 17 de junio del 2022 estuviste con nosotros por primera vez, presentando la primera parte de esta gran saga, a las dos muertes. Y ahorita estamos con mucho gusto charlando otra vez contigo, pero ahora de la saga completa, los 4 libros, que en lo personal me han encantado, es un trabajo espectacular, te admiro tanto tu talento, y bueno, vamos a hablar de esta historia maravillosa. Te explico un poco la dinámica, pero creo que ya sabes, Gaby y yo te entrevistaremos, tenemos unas preguntas y después damos el micrófono para que las demás personas que nos están acompañando puedan también preguntarte. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Un gustazo volver a estar en el club virtual y adelante. Gracias. Hola de nuevo, Jaime. Soy Gaby, desde igual de México, pero te saludo desde Alemania. Buenos días a todas, buenas tardes, a la hora que sea. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Las personas que tengan pregunta, por favor en el chat vayan poniendo de una vez o quieran hacer algún comentario, vayan poniendo de una vez para darles turno terminando nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora sí para empezar, una duda que tenemos Ale y yo, porque lo vimos de maneras completamente diferentes. Esta saga, en el tercer libro, Osric le empieza a escribir. O sea, dice, hablemos de vampiros. O sea, es este cuento. Esta saga está escrita por Osric o por Jaime Alfonso sintiéndose Osric. Es el personaje de Ulrich, bueno, está escrita por mí porque yo soy el escritor físico que está detrás, pero encarnando al personaje de Ulrich, porque realmente Ulrich es el testigo de todos los eventos, de todo lo que sucede con Lina, por lo tanto, ¿quién mejor para escribir la saga dentro de la historia de ficción que Ulrich? Entonces, bueno, realmente al final nos damos cuenta que hay un personaje que está escribiendo toda la saga, que es Ulrich, pero obviamente yo le presto la voz a Ulrich. Claro, y se nos hizo bueno, a mí se me hizo una forma tan bonita y tan redondita de terminar ese tercer libro y de empezar, o sea, de empezar el primero, ¿no? Y bueno, y el cuarto también. Sí. Sí, Ale. Sí. Oye, Jaime, este libro, bueno, la historia en total es completísimo. Das tanto Perdón, detalle. perdóname tantito, Ale. Las Sí. personas que tengan micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Estela, Aurora, perdón, Jaime. muchas gracias. Muchas Sí. gracias. Digo, es tan completo, tan extenso, maravilloso. Das muchos personajes, todos son importantes para la historia. Nos das sus personalidades bien descritas, sus vestuarios, los nidos, todo. ¿Cómo se desarrolla toda la historia de principio a fin? Veo que publicaste el primero en el 2011, el último en el 2022. Son 11 años. ¿Cuánto tiempo realmente te llevó a escribir toda la historia? Y si fue algo que desde un principio dijiste, voy a terminar con la Guerra de Guerras así, o se fue dando orgánicamente. Bueno, en efecto es un proyecto que me llevó muchos años. El origen de Mundo Umbrío está en mi primer libro, que se llama El Club de la Salamandra, se Okay. publicó en el 1998, ganó un concurso en el 97, se publicó un año después. En 1998 hablo de las anticiencias, que son explicar de manera científica un hecho fantástico como los umbríos. De hecho, hay una ciencia evolutiva que los explicaría, y sobre ese supuesto se basa, digamos, la existencia de todos estos seres fantásticos. Entonces, hay un pasaje en este libro que uno de los personajes, bueno, se menciona que ellos van buscando una criatura que está cerca del núcleo de la Tierra, según ellos, y uno de ellos dice que no, que lo que pasa es que la Tierra no tiene una criatura, tiene muchas criaturas, y lo que pasa es que cada capa de la infratierra guarda una civilización secreta. Entonces, en ese momento yo dije, de aquí voy a sacar una historia, voy a sacar otra anticiencia, voy a hacer otra historia. Entonces, durante 10 años yo estuve dándole vueltas a eso. Dije, bueno, tengo que montar una historia, pero
¿qué criatura podría vivir abajo de nosotros que no necesite el sol, pero entonces de qué se alimenta? Entonces, bueno, estuve investigando y dije, bueno, todas las culturas, la mayor parte de las culturas habla sobre seres de la infratierra, le llaman demonios, le llaman cerecide, les llaman troles, etcétera. Cada uno tiene un diferente manifestación del folclore local. Entonces dije, bueno, y también están los vampiros que obviamente son del inframundo. Y sobre todo eso empecé yo como hilar, estuve 10 años dándole vuelta como al concepto de la historia. Hasta que me llegó la invitación de parte de una editorial, de la primera editorial donde publiqué, y me dijeron, Jaime, yo dije, sí, tengo una idea bastante amplia porque tiene que ver con civilizaciones, tiene que ver con secretos, tiene que ver con muchas cosas, y dije, eso podría ser una saga. Entonces, a partir de ahí, que fue una invitación, que fue en el 2009, yo ya me senté a empezar a trabajar. El libro tardé casi 2 años en tener el primer volumen y tener el esquema completo de toda la historia. En esos 2 años, yo lo que hice el primer año fue desarrollar todo el funcionamiento del mundo y de los varios mundos. Exactamente era como el mapa, un mapa general, más o menos minucioso en unas partes, en otras partes era más general, para saber a dónde me estaba metiendo justo para que no me perdiera en medio de yo no sabía cuántos volúmenes podrían llegar a ser. Yo les dije que 3 en ese momento. Entonces dije, bueno, pero tengo que tener. Entonces, en un año yo hice todo la estructura, la parte teórica y los personajes principales. Y durante el segundo año, lo que hice ya fue desarrollar la primera parte de esa macroescaleta que yo hice. Hice una escaleta enorme, más o menos en general, de que iba a tratar cada uno de los tomos. Obviamente el libro empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer muchísimo, porque yo no sabía hasta cuánto cada uno de los personajes y los mundos iba a pedir como su propio espacio. Y en el primer momento, ilusamente yo dije, van a ser 3 libros de 250 páginas cada uno. Totalmente iluso, totalmente ingenuo, porque ya cuando iba en la página 500 del primer volumen, yo dije, ya me rebasó esto trato lo he rebasado, pero bueno, finalmente, más o menos lo he platicado en otros lugares, la editorial ya al final creció tanto el libro que me obligó a cortar, o sea, o me sugirió más bien, me dijo, Jaime, no podemos publicar. Yo le dije, es que el último volumen ya tiene estoy llegando a las 1000 páginas y todavía tengo en borrador unas 200. Me dijeron, no hay manera que te publiquemos eso, o sea, no hay manera. Nuestra editorial es eminentemente escolar, entramos a colegios, los colegios no nos compran tus libros porque son muy grandes para un colegio, entonces si quieres cerrar con nosotros, tienes que cortar. Entonces, bueno, tuve que cortar 250 páginas más o menos. Me dije, quitas tú o quitas nosotros. Entonces, pero yo tenía ya la guerra de guerras. O sea, para mí era todo el proceso de cómo se arma la guerra al principio, muy, muy, bueno, desde Luna Negra que empieza a Sí. elaborar un plan de venganza 100 años atrás, cómo pone los detonadores y los detonadores van explotando y de ahí empieza a salir todo el origen. Yo dije, bueno, tengo que ver todo el proceso y luego todas las batallas. Entonces ya al final me di cuenta que ya no podía poner todo eso porque era imposible, si no, no me iban a publicar el último volumen. Entonces, la primera vez edito una edición, digamos, compactada. Yo quité todas las subtramas, entonces cuando dice SM es la versión compactada, porque tuve que quitar muchas cosas del último volumen. Entonces, la primera versión fueron 3 volúmenes, en el tercero se comprime todo lo que es la guerra, se comprime rapidísimo y solamente respeto lo que es la trama central, obviamente. Todas las tramas secundarias yo las hice, las elipsé o incluso las quité. Ya cuando en Penguin me hacen la invitación de volver a publicar la saga, les platico justo esto, entonces ya me dicen, sí, Jaime, bueno, así como tú la tenías en tu cabeza. Entonces yo dije, claro, en lugar de publicar un libro de 1200 páginas, pues publico 2 de 600. Entonces así es como ya sale la versión completa. La Guerra de Guerras es más o menos como yo la tenía planeada. Obviamente uno como autor vas montando el plan de todos tus personajes, tu historia, y van cambiando, y vas ajustando, vas ajustando, vas ajustando, porque vas encontrando mejores ya en el momento cuando estás haciendo las escenas, la interacción de los personajes, vas encontrando mejores soluciones y mejores sorpresas de los que tenías planeado. El chiste es ir mejorando, mejorando, mejorando. Pero sí necesito yo un plan general para no perderme.
porque yo sé que hay autores y autoras que son como más bien como de brújula y como que los mismos personajes les van a ir marcando por dónde van. Para mí eso sería terrorífico porque me podría perder justo, mi imaginación es como tan barroca que yo me podría perder tranquilamente dentro de mi propio mundo, entonces yo sí necesito una estructura y un mapa. Se me está... ok. Ay, muchas gracias por esa respuesta. Oye, ahorita una pregunta que me surgió. La vez pasada que tuvimos la charla nos dijiste, las dejo porque tengo que terminar la Guerra de Guerras. ¿Qué sentiste cuando escribiste ese punto final? O sea, cuando dijiste, ya acabé. Fueron dos momentos. En ese momento que nos reunimos esa vez, estaba yo en el límite porque me habían dicho, Jaime, si no entregas este mes, ya no se va a salir, lo vamos a programar hasta el año que entra en la Guerra de Guerras, hasta el 2022, entonces, porque ya por horarios de imprentas, etcétera, los libros que van terminando se van formando como en una fila y son miles de libritos, pero esa fila está muy peleada. Entonces, si tú te retrasas como autor, te sacan de la fila y entran otros libros y entonces te mandan a la fila del año que entra. Entonces, para mí, por un lado, era una tensión porque tenía todo lo que yo saqué y luego tenía todo el borrador de lo que me faltaba por escribir y yo tenía en ese momento que volverme a conectar con el momento, con el escritor que era en esos años y volver a hilar todos los personajes en continuidad emocional, todo muy bien. Entonces fue un desafío. Y cuando hice el punto final, por un lado respiré porque dije, sí, lo conseguí, no me van a... Creo que hice una jornada al final de unas casi 45 horas de trabajo continuo, donde hacía siestas de 1 a 2 horas y luego seguía 8 horas y luego dormí 1 hora y luego seguía otras 8 horas, así hasta completar casi 40 horas porque ya tenía la fecha límite. Si no entregaba un día, me sacaban. Entonces ese punto final fue un respiro así, dije ya voy a poder dormir, voy a poder tranquilizarme porque ya se fue. Y por otro lado, fue un punto que me dio tristeza porque también llevaba gran parte, años de mi vida compartiendo con estos personajes. O sea, para mí eran estar escuchando cada vez que me sentaba a trabajar las voces de Osric, de Monty Puck, de Lina, de His, o sea, todos ellos me acompañaban, eran parte como de mí, eran como una familia que todos los días yo convivía con ellos. Entonces, en el momento que puse el punto final, yo sabía que ya no me pertenecen en el día a día, sino que ya le pertenecen a los lectores, a las lectoras. Entonces, bueno, alivio y también melancolía. Ay, qué bonito. Oye, ¿y en qué momento de la historia o del desarrollo decidiste que los personajes iban a tener esos vórtices? Porque siento que o sea, aparte de que pues obviamente ayudan a que se lleve la historia, quedan muy bien con la personalidad de cada quien. O sea, Claro, y creo entonces, ¿en que qué momento dijiste? estuve revisando cuando tenía los vórtices, entonces me di cuenta, por ejemplo, que Lina, yo dije, es que ha pasado por cada cosa, desde que va escapando, desde que no la matan cuando arranca el libro, que muere la mamá, pero no muere ella. Entonces dije, claro, ya tiene un vórtice de vida, debe tener un vórtice, porque sería imposible que alguien pudiera sobrevivir sin un rasguño a todas las cosas terroríficas que le pasan a la pobre Lina. Entonces yo dije, claro, entonces conforme iba yo viendo, yo dije, y His viene de una familia riquísima, de muchísimo dinero, y te das cuenta que tiene una pésima suerte para casi todo lo demás. Entonces yo dije, bueno, entonces cada uno de los personajes salí analizando como que encontré el vórtice exacto, que ya me lo estaban dando sus propias escenas de alguna manera. Y ya cuando ya empecé a desarrollarlo, en efecto vi que encajaba muy bien, y entonces yo dije, bueno, ahí encaja. Vania no es talismán, por lo tanto, todos los vórtices que diga que tenga, pobrecita, eran mentiras. Esta Vania. Vania es un caso especial. Oye, Jaime, el personaje de Ariel, ¿qué aceptación ha tenido el personaje de Ariel del el público? ¿Qué te ha comentado? Porque lo manejas como un adivino, un Sciarti que pierde en cierto momento de la historia su don, pero es un personaje tan maduro, tan completo, que me encantó que reconoce sus errores, que dice cuando la regó, en que se equivocó y que la consecuencia fue bastante grave. Pero ese personaje, al presentarlo tú con una identidad sexual ambigua o dual, ¿de dónde sale el personaje y qué aceptación ha tenido? ¿Qué Bueno, reacción?
Claro, algunos me dicen que sí que es un personaje muy moderno, que va con los tiempos del gender fluid o algo así. Yo le digo, no es nada moderno, o sea, es de la época grecolatina, o sea, es un mito griego. Es Tiresias. Tiresias es un hombre, un pastor que patea, bueno, hay varios mitos que patea unas serpientes, de las cuales Hera es la patrona, entonces Hera, la esposa de Zeus, lo castiga y lo transforma en mujer. Ese castigo tiene una vida como mujer, en unas versiones se hace sacerdotisa del templo de las serpientes y en otra vida incluso se hace prostituta sagrada y después de mucho tiempo vuelve a ver unas serpientes que están copulando y vuelve a aparecerse o hacerse presente la diosa y la vuelve a regresar a su cuerpo. Y entonces es un personaje interesantísimo porque además tiene la experiencia de vida de los dos sexos. Entonces me hace bueno, te vas a la mitología griega y a los grandes mitos que ahí están el origen de todos los mitos, impulsos, es genial. Entonces, bueno, yo tengo formación, cuando estudié literatura de historia de la cultura, nos enseñaban muchísimos mitos griegos. Entonces, bueno, yo de ahí quise sacar, porque Siartis es Tiresias, o sea, es la misma palabra, es un anagrama. Entonces, él representa justo actuar esta dualidad de los seres humanos que están desde que existen seres humanos. Entonces, y bueno, y este personaje, a su vez, cuando hacen una apuesta a los dioses, en el cual dicen quién goza más en un acto sexual, si los hombres o las mujeres. Entonces, bueno, mandan llamar a Tiresias porque él es el único que puede decir exactamente, es testigo, y se enojan los dioses porque él dice las mujeres. Él dice, no, cuando yo era mujer era mucho mejor que cuando era hombre. Entonces se enojan los dioses y lo castigan, entonces le quitan la vista del presente, por eso se queda ciego, y le dan la vista del futuro. Entonces, de alguna manera, de ahí se vuelve un adivino que además ha cruzado todos los sexos, que además es muy curioso porque obviamente mucha de la gente, no todos obviamente, pero hay muchos personajes que se dedican a la cuestión de la videncia y son personajes como o intersexuales o personajes que son muy queer o son personajes como, pero y nos estamos dando cuenta que esto son como manifestaciones de Tiresias. Entonces es alucinante todo eso y que la gente los acepta, porque justo es alguien que tenga una visión mucho más amplia de la vida y de incluso del futuro. Entonces a mí se me hace un personaje como alucinante. Yo le quería poner su propia trama. Entonces, a mí me dolió muchísimo la primera vez que saqué Mundo Umbrío cuando me dijeron corta. Entonces yo le quité toda su subtrama a ese personaje. Y ya ahora que me dijeron, bueno, Jaime, regresa, yo le pude volver a poner su trama con Ray. Entonces ya pude yo como cerrar al personaje y darle una vida personal, o sea, una trama personal más allá de la trama central, su propia trama. Porque eso es cuando el personaje ya, bueno, tiene su propia historia y no está trabajando en función de la historia general. Entonces, muchos se habían sacrificado y él había sacrificado, entonces por eso. Yo espero que le vaya bien, es un personaje que me gusta porque como que retrata la amplitud y el abanico también de la riqueza de los mismos umbríos, que finalmente es un reflejo de la riqueza humana, porque son personajes que obviamente pues, no existen, ojalá existieran, pero como todos los personajes fantásticos, son representaciones de los seres humanos, de todas las pulsiones de los seres humanos. Entonces, bueno, a mí me gusta muchísimo el personaje de Ariel. Y de momento he escuchado que les gusta mucho, porque además es un personaje, justo como lo dices, interesante, muy, muy interesante. Y es un personaje que obviamente tiene pues un bagaje alucinantemente complejo y aún así sabe que no es perfecto y que comete errores. Sí, y que lo reconoce y en un momento súper crucial de la historia. Como digo, tenemos los personajes principales, obviamente, pero en todos los personajes hay muchos muy importantes que detallas mucho y que dan mucho, mucho a la historia. Gaby. Y de hecho, bueno, un comentario pequeño de Ariel, es de mis favoritos, o sea, fuera de que de Lina y de Gis o Gis, nos tienes que aclarar eso, fuera de ellos dos y de la abuela y así, Ariel se me hace de los personajes más redonditos, más completos, más inteligentes, o sea, que a pesar de que ya no tiene ese don, es una persona súper astuta, inteligente y que a todos se los trae de ida y vuelta, o sea,
muy bien por ese personaje. Claro, que él es el cerebro de la parte de los buenos, cada uno tiene un cerebro que es el que va montando la historia. Entonces dije, ¿quiénes son los más inteligentes? Pues Imo, la abuela Imo y Ariel, por lo tanto ellos pueden ser como el cerebro y el cerebro se llega a equivocar, obviamente, también. Entonces, qué bueno que disfrutaron, a mí me gusta también y me cae muy bien Ariel. Oye, y otra cosa, le comentaba a Ale que en mi mente la tía Sangre es Lolita Cortés, pero con otros dientes. O sea, así, te lo juro, cada vez que leía La tía Sangre era Lolita Cortés con otros dientes. Cuando tú te imaginaste a los personajes, ¿tenías a alguien en mente, alguien famoso, alguien que conozcas y así? Y la vez pasada nos mencionaste que tú conocías a una Vania Villaseca. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso también? Creo que todos conocemos una Vania Villaseca en nuestra vida o un Vanio Villaseca, que son personajes completamente narcisistas. Son primero ellos, después ellos, al final ellos, y todo, cualquier evento que sucede en la vida, ellos son el centro de eso. Entonces, y se aburren cuando no son el centro de atracción o del tema en algún lugar. Entonces, yo creo que por desgracia conocemos y son personas obviamente muy tóxicas, muy tóxicas. A veces te tocan de familia, entonces no los puedes evitar demasiado porque los tienes que ver, pero son personas así muy tóxicas. Y creo que esta persona que está basada en Vania Villaseca es tan en su mundo que no se ha dado cuenta que fue utilizada esta persona para un personaje, entonces obviamente no se ha dado ni cuenta, obviamente porque sería criticar, aceptar que estoy criticando un vicio de carácter y entonces no lo van a aceptar. Entonces, creo que no. De hecho, le regalé el libro a esta persona y no sé si lo leyó, la verdad. Creo que sí, me dijo, ay, muy bien, pero no me dio comentario, entonces intuyo que ni siquiera lo leyó. Entonces, pero bueno, por desgracia, algunos otros personajes sí tengo yo como referencias, no de famosos, sino de personalidades. Creo que me ayudan más. Bueno, a veces te puede ayudar más una imagen y esa imagen te puede ayudar como para situar el tono del personaje. A mí y algunos como tía Sangre, yo recordaba una tía abuela que cuando íbamos al pueblo era muy cruel, había una tía buena y una tía mala, entonces ella era la tía mala, que luego nos dimos cuenta que no era mala, pero bueno, era una tía que había sufrido como mucho, no la habían dejado, así como antiguo, como se usaba antiguamente, no la dejaron casar, le prohibieron que se casara, se quedó en su casa cuidando a su mamá, entonces, y se fue amargando mucho, pobrecita de ella, y era muy cruel con los niños, sobre todo con los niños era muy cruel. Entonces yo la tenía en mente a ella cuando hacía Tía Sangre, que no, realmente es cruel, pero no es mala, porque Tía Sangre es cruel, pero es muy leal a su familia, y a mí es un personaje que también creo que terminó como redimiéndose, sobre todo como que Sí, fue alcanzando otra dimensión, que no solamente es como la que dice crueldades y es súper mala, sino es alguien que en el último libro tiene otra dimensión, juega otro, entonces podemos ver otro nivel de ella sin perder su esencia, que sí, llega a ser muy cruel. que no Y deja de ser así como no, lo de, ay, no, no seas lerda, queridita, o sea, como claro, que claro, o sea, Lindita, no deja de Lindita. ser amor. terrible, cruel, pero al mismo tiempo tiene que hacer una alianza y tiene que convivir con Lina, y aún así él ayuda y van a estar juntas trabajando por un bien de las dos. Entonces, y en ese momento no tiene a alguien que sea como linda y buena, o sea, su mamá aparecerá mucho tiempo después, entonces le toca con ella, pero creo que ella le da una fortaleza también, como que en esa personalidad tan dura, tan áspera, puede encontrar un cierto apoyo en un momento terriblemente decisivo y doloroso para él. Entonces, bueno, yo así, Y que también explicas, ¿no? Que por qué está tan amargada. O claro, claro, le sea, robaron una vida. Es que para ella es que yo era la abuela Imo, yo tenía que tener una familia y me la robó mi hermana. Entonces, no lo pudo superar, a pesar, digo, pudo haber hecho otra cosa, pudo haber tenido otra pareja, pero ella se quedó ciclada ahí y en eso es que todo esto, toda esta familia es la que no pude yo tener porque me la robaron. Entonces, ya a partir de ese amargor, pues bueno, ya es muy difícil lidiar con una persona así. Pero bueno, sí, le tuve que dar como una explicación que también había desaparecido y bueno, se la pude regresar. Buenísimo, yo creo que es de mis personajes favoritos, la tía Libby. Para mí, tía Libby, por favor, que aún así que ella dijo, lo mejor era haber matado a esta sanguaza desde que llegó al clan, o sea, Se hubieran ahorrado 1000 páginas. pero al último, cómo la acompañó, cómo la cuidó y cómo Lina se la ganó. Para mí esa parte es espectacular y que la tía Libby
escondía sus sentimientos al último para no dejarse ver ese lado tierno y bueno que también tenía. Hablando de los personajes, ¿cuál es tu personaje favorito? Ya te dije el mío. ¿Y cuál te costó más trabajo escribir, Jaime? Mis personajes favoritos, yo creo que son, me caen muy bien Moti Puck, Sí. los adoro, me encanta, o sea, cuando llegaba a hacer sus escenas era como un momento muy divertido, porque son muy siniestros, pero son muy divertidos, entonces me caen muy bien y que coleccionen cosas de vampiros y que lean literatura romántica vampírica, o sea, todo eso me caen muy bien, son personajes como que yo descansaba a leerlos. Al principio me costaba mucho trabajo His Mundus me costaba trabajo porque estaba tan falto, bueno, tiene una evolución afortunadamente, pero tan falto de amor propio y que siempre estaba como ofendido, entonces era un personaje que yo decía, que este personaje tiene que evolucionar porque va a cansar horrible porque no cree que lo quiera, no cree que Lina quiera estar cerca de él, no, o sea, era un personaje que justo con su baja autoestima era muy difícil de escribir. Los personajes que me disfruto mucho en hacer son los personajes extraños, por ejemplo, Ghoul, que está ahí es como la desterrada. Ese personaje, yo hubiera hecho muchas más escenas con ese personaje, porque esos personajes como que me fascinan y también cuando Lina tiene que viajar al mundo de los muertos, cuando está la tú, esos personajes disfruto mucho. Ajá, aunque aparecen muy poquito, porque son personajes que yo siento que como no son personas, son manifestaciones de fuerzas. Entonces, para mí también los tengo muy preferidos porque son personajes muy especiales y los quiero mucho. Entonces, bueno, el que me costó más trabajo fue Kiss y también Cerberus me costaba mucho trabajo porque es muy atormentado. Entonces es un personaje tan atormentado que tiene que cumplir además el destino que le traza su madre, que se me hace terrible. Y es un personaje que creo que en algún momento se pudo revelar, pero no pudo hacerlo. Y entonces, bueno, es un personaje que sí, nunca ninguno se me salió como tal de las manos, así que yo dijera, bueno, ya, ¿qué hago con ese personaje? Pero sí era como muy complejo de escribir esos personajes. Y a todos los personajes les tengo mucho cariño, a los buenos, incluso a Vania. A Vania me divertía escribirla, de verdad. No, yo no podía con ella. Con ella, cada escena, yo como tenía la referencia de quién podía estar hablando, pues yo nada más ponía a hablar a esa persona en mi cabeza y solita hablaba y se relacionaba y hacía unas cosas horrorosas. Entonces, son personajes que a todos les tengo como un cariño muy, muy especial. Híjole, Jaime, yo te voy a estar así, no sé, insistiendo hasta que me digas, si no lo quieres decir aquí delante de todos, pero me tienes que decir qué persona es esa Vania Villaseca, porque es un personaje espectacular y Créeme todo que lo no la quieres conocer, la vida. Créeme que no la quieres conocer. su talismanitud y todo lo que ella se cree, ay, es fabuloso, porque aún así es una historia de vampiros y de guerras y todo así, el humor que nos das también es maravilloso. ¿Se fue Gaby? ¿Salió Gaby? La perdí de... Sí, ¿verdad? Creo, no sé, no la escucho, no la veo. Ok, si fueras talismán, Jaime, ¿cuál sería tu vórtice y cuál sería tu mella? Yo creo que sería, si Hola, fuera perdón, talismán, se me desconectó no sé, algo le pasó a mi compu, vine corriendo a la de mismo. Tranquila, le acabo de preguntar Perdón. a Gaby, perdón, si él fuera talismán, ¿cuál sería su vórtice y cuál sería su mella? Sí. yo creo que mi vórtice, si fuera yo un talismán, sería que puedo crear muchas historias. Afortunadamente, es como un don Literal. que puedo crear historias. Ahora, mi mella sería, todos me dicen, pero ¿por qué no hay película? Porque, bueno, porque nací en México y es muy difícil producirlo aquí en México. Y todos los productores me dicen, está imposiblemente caro para hacerlo. Aquí no hay, ni siquiera he encontrado agente, porque no hay agentes en México. Entonces, es como una mella en la vida real, pero esa es la mella profesional. Yo creo que la otra mella sería que no soy nada
realista para calcular tiempos. Eso es horrible en mí. Por ejemplo, les puedo decir, les dije a la editorial, sí, 3 libros de 200 páginas, y así con todos mis proyectos. Nunca calculo bien, siempre me desfaso, siempre hago más de lo que intento. Entonces, como que mi mente nunca calcula, o sea, creo que soy un umbrío y que voy a vivir 1000 años. Entonces, mis planes nunca encajan como con la realidad. Entonces, creo que es una mella bastante realista. Y bueno, y afortunadamente tengo esta capacidad para hacer historias y ojalá haya interés, obviamente, de los lectores, lectoras y editores para poder seguir publicando. Claro. De hecho, justo Jenny hizo este comentario y yo también lo tenía en la mente. Guillermo del Toro sería muy bueno para producirlo, aunque sea en animación, yo siento que quedaría perfecto porque es mucho más fácil de lograr que en live action. Pero sí, yo creo que Guillermo del Toro se la aventaría con gusto. O sea, es una historia que yo creo que lo atraparía increíble porque es del tipo de cosas que le gustan. Fíjate que tengo un amigo que le mandó los libros, y obviamente yo no conozco a Guillermo del Toro, ojalá, pero no lo conozco. Y él una vez en una entrevista mencionó, tiene esa casa, la Bleak House, que es todas sus colecciones las tiene en esa casona, y una vez en una entrevista enseñó una bodega que dice que a él le llegan todas las cartas y todos los paquetes y todos los regalos, los manda ahí. Entonces yo dije, ahí está mi libro, ahí en algún lugar está la cajita con mis libros, porque obviamente como le llegan de mí, le llegan de España, de Argentina, o sea, le llegan y le llegan y le llegan, y él tiene sus propios proyectos, obviamente. Entonces yo dije, bueno, pues ahí está, ahí entre todos esas cientos y cientos y cientos y cientos de cajas y sobres, están mis libros, ojalá en algún día se tope con ellos. Sí, sí, no hay que hacer campaña en internet así de, oye, lee Mundo Umbrío, porque... Claro, lo catalogo, siempre pero así veo que le ponen de todas partes del mundo, o sea, de todas partes del mundo la gente lo llama. Pero bueno, yo supongo que estoy muy ocupado, pero sería bueno. Animación, yo también pensaba que era más fácil, y ya cuando él dijo que Pinocho hizo 10 años le costó de su vida hacerla, dije, bueno, hubiera sido más rápido hacerla con actores finalmente. Porque claro, tienes que ir pensando segundo a segundo, tienes que armar el segundo y luego el otro segundo y luego el otro segundo. Entonces, pues también puede ser muy largo. Lo único bueno es que tienes todo el control. Tus actores no crecen, tus actores no renuncian porque son obviamente marionetas o muñecos, entonces de ahí sería genial. Pero bueno, tal vez en algún momento de pronto se tope con una caja en su casa y diga, ah, ¿qué es esto? Y lo saque. Ay, todo el mundo me manda estos libros a ver qué son. Ay, ojalá que sí. Oye, estábamos hablando hace ratito de los personajes y me gustaría preguntarte sobre dos muertes muy importantes y muy diferentes. ¿Por qué decidiste matar a Ben? Porque pudo haber muerto cualquier otro, pero ¿por qué él? O sea, pobre Lina. ¿Y por qué decidiste que Vania muriera como una heroína? O sea, que se redimiera después de ser la penitencia y la cruz de todo mundo. O sea, que yo decía, Dios mío, ¿esta qué cruz? O sea, cada vez que tocaba yo decía, pobres de todos. O sea, esta revive es Terminator. Este, o sea, no. Claro, son dos muertes distintas. Yo dije, bueno, que Vania aprenda algo de lo horrible. No vemos la escena debe haber una escena que yo más o menos ya tenía planteada, que es cuando le hacen la misma prueba que a His y se dan cuenta que no es un talismán. Entonces, a partir de ahí la castigan y le hacen el gran martirio, que ya es después como vemos cómo termina Vania, esclavizada, martirizada de una manera terrorífica. Entonces, bueno, tiene un castigo por todos sus actos. Todos los personajes tienen el destino los alcanza y tienen un final de acuerdo a los actos que han hecho en todo el libro. Entonces, yo dije, bueno, Vania nunca ha hecho nada bueno por nadie. Nunca ha hecho nada bueno. Y ya sabe Vania que lo único que quiere Vania cuando tiene conciencia es destruirse, porque obviamente pues, su vida es un martirio. Y yo dije, bueno, tal vez el último gesto que hace Vania antes de destruirse es que su muerte ayude en algo. Entonces lo que hace Vania es una última cosa buena, porque además His estaba dispuesto a llevársela, a salvarla, etc. Y Vania no quiere ni vivir, o sea, Vania ya no quiere vivir porque ya realmente está destruida. Entonces dije, bueno, Almo, por lo menos va a ser en su vida un acto bueno que sea por alguien, no por ella, por alguien. Entonces por eso hace el último acto bueno, porque es el último, porque ya no va a poder salir de ese sacrificio, y lo hace pues porque realmente le hizo la vida imposible también a His, o sea, realmente hizo cosas horribles. Entonces, en el último chispazo de conciencia hace algo bueno. Entonces, yo dije, bueno, para no hacerla tan horrorosa, bueno, es horrorosa, es terrible todo lo que hace, pero al final tuvo
un acto de decencia con los demás personajes. Ahora, la muerte de Ben, que es una muerte que estoy esperando demandas por daño emocional por parte de algunos Sí, lectores que están muy pues sorprendidos y ofendidos y sí, adoloridos por la muerte de también. Ben. Es un personaje que yo sabía que había en la última parte del trayecto del libro, para que Lina llegara a lo que llega a ser, tiene que ser porque es ya debido a muerte. O sea, el dolor que le causaron para que ella se ofrezca a ser incrustada e incluso a ser destruida por el bien de la misión, es porque ya no le queda nada, digamos, ya nada que aferrarse. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, que empuje a Lina a hacer algo así, infiltrarse con los malos y todo eso, es porque le hicieron algo tan terrible que Lina está dispuesta a todo, absolutamente a todo. Entonces yo dije, bueno, una muerte, yo barajeaba en mi cabeza si se moría la abuela Imo o si se moría Ben. Entonces yo dije, una muerte de esa, entonces empuja y eleva más el nivel de la guerra y de las acciones de los personajes. Porque pues obviamente va subiendo, va subiendo, va subiendo de intensidad. Y en un momento me di claro, al revisar los personajes, yo dije, es que tiene que ser Ben. ¿Por qué? Porque Ben comete un error terrible en su juventud. Y ese terror, o ese error, él salva a una condenada que es Luna Negra. Y la salva porque en ese momento es joven. Y él tiene una mella. Cada vez que se enamora, destruye algo o a alguien. Y en la primera parte, bueno, casi toda su familia se muere porque ella salva a la Luna Negra. Entonces, bueno, hay una batalla, hay una guerra terrible. Lo destierran porque además traiciona a su familia, traiciona, intenta matar a su abuelo. O sea, Ben tampoco es bueno del todo. Comete unos errores terroríficos. O sea, no existiría Mundo Umbrío o todo lo que sucedió de Mundo Umbrío, toda la trilogía, si Ben no comete ese error en el origen, que es salvar a Luna Negra. Y al momento de salvarla, lo que tenía que haber sido destruido, continúa y va a haber una venganza, porque lo que va a buscar Luna Negra es una venganza. Entonces Ben está maldito, hay una maldición que cae sobre él en el momento que traiciona a su familia y bueno, el perdón tarda 100 años en ser perdonado, es desterrado, obviamente sufre muchísimo, se enamora luego de Marcia y como tiene esta mella, quien muere va a ser Marcia. Y luego cuando se está volviendo a enamorar, pues vuelve a caerle otra vez la misma mella, la maldición, y ahora quien va a morir es él. Y además va a morir ordenada la muerte por manos de a quien él salvó, que en ese momento en un diálogo le dice, es que de haber sabido, nunca te hubiera salvado, o sea, ese fue el error de mi vida. Y entonces ella dice, pues claro, claro que fue el error, porque ahora yo te voy a destruir. Entonces, ese es el origen. Es claro, Ben es un personaje que tiene un error trágico y un amor trágico, y ese error trágico lo va a alcanzar tarde o temprano. Y por eso pues, tiene que morir. Entonces yo digo, la abuela Imo no tenía ese bagaje que tenía Ben. Entonces, claro, una muerte tan terrible, tan decisiva, además tan definitiva, porque ni siquiera pueden comunicarse con él, no hay entre mundos, o sea, Ben desaparece de la faz de todos los mundos. Entonces, algo tan definitivo y demás, bueno, eso tiene que encender a todos los personajes para irse al todo por el todo, al todo nada. Entonces, bueno, por eso se lanza. Entonces, ese es el origen y la justificación, por lo menos para mí. No deja de ser doloroso, no deja de ser terrible, pero para mí era como que todos los personajes, por lo que han hecho, bueno o malo, van a tener una consecuencia al final. Va a haber un sentido de justicia, por lo menos en los personajes, y entonces a Ben tenías ese saldo pendiente. Yo creo que sí vas a recibir algún reclamo o demandas por ahí, porque sí fue terrible en el libro 3 cuando leí esa parte, pero en el libro 4, desde el prólogo, vuelves a meter a medio, uy, nos salvó de alguna manera, nos trae otra vez a la historia, y fue algo muy, muy conmovedor que poder leer más historia de Benvolio. Y ahorita con lo que estás diciendo tanto de Ben como de Lina, entonces por eso decidiste que la despedida de ellos fuera de esa manera, en cómo lo plasmaste, porque fue Claro, algo fuerte, y ahorita con lo que estás diciendo tanto de Ben como de Lina, es por esa razón que decides que ellos... claro. Tengo una sospecha, Alejandra, que a lo mejor tú leíste el libro 3 de SM y luego el libro 4 de Montena, porque son como dos, porque Ben muere en la última versión de Montena en el 4.
Ahí en el Ok. 3 está vivo y en el 4. Entonces, claro, si lees el 3 de SM, lees el 3 y el 4 juntos en versión resumida y ya luego vuelves a leer el 4, que vuelves, te regresas, digamos, y vuelves Ok. a leerlo en versión completa. Pero ven, digamos, en la versión de SM, en efecto, muere en el 3 y ya, desaparece, pobrecito de Ben. Y en la versión de Montena, que es la versión última, digamos, la definitiva, muere en el 4. En el 3 es el rescate de Oh, la familia. Entonces, lo que yo hice es dividir el libro 3 de SM, lo dividí en dos partes y seccioné una, dos y la última parte la amplié para llegar. Entonces, bueno, seguramente a lo mejor por eso te confundías, dices, ¿y por qué lo vuelves a retomar? Bueno, es porque a lo mejor leíste dos volúmenes de dos ediciones distintas. Por eso llega. pero Sí, desde ahí, yo también lo leí así. perdón, desde antes que me comentaras esto, yo te iba a decir, yo voy a volver a leer toda la saga, porque es tan interesante y de las cosas que sabes ya del final de la historia, creo que al volver a leerlo voy a disfrutar más los detalles y toda la trama que nos regalaste. Claro, yo te recomiendo que lo leas en la versión Montena. Es la Monte. versión que ya estuvo revisada, se sacaron repeticiones, porque la DSM está llena de repeticiones, incluso hay hasta errores, aparece un personaje con el nombre de otro. Como no hubo reediciones, nunca se pudieron corregir los errores, nunca se pudieron. Todos los libros salen con errorcitos y en la segunda reedición se pulen y ya se quitan. Entonces SM nunca llegó a reeditarse, por lo tanto son libros que están todavía con muchas erratas y están mucho resumido. Entonces sí, yo les recomiendo que vayan a leer el de Montena, que se quitaron repeticiones, se ajustaron los nombres, está ya desarrollado todas las tramas y ya va cada uno de los personajes como en su secuencia, digamos, lógica. Perfecto. Entonces, bueno, te recomiendo que lo hagas así. Gaby. Oye, ¿qué estaqueta consideras tú que es la más útil y cuál te gustaría tener a ti? Sin tener en cuenta mismo, porque pues no. La velocidad para poder ir a todas las giras y libros así rápido que me dicen. Yo tengo que estar el domingo en Ciudad Victoria y luego creo que voy a Ciudad Juárez y luego voy a Tijuana y luego una estaqueta así que rapidísimo sería súper útil. En la misma Ciudad de México, las distancias pueden ser 2 horas para llegar de un punto a otro punto. Sería genial. Ahora sí, chicas, bueno, personas, creo que también hay chicos por aquí. Vamos a abrir micrófono. Marisa, ¿tú querías preguntar algo? Marisa. ¿Sí? Ah, ¿Me escuchan? sí. Sí. Ay, muchas gracias. Ay, pues Jaime, como siempre, un placer volver a leer tus libros. Como dice Ale, yo también tuve que volverlos a leer el 4 porque lo leí tan rápido que ya quería ver en qué acababa que no capté muchos detalles, pero ahora con calma lo leí y pues me súper encantó. Pero algo que me llamó mucho la atención es que Cerberus asegura que Lina en algún momento se enamoró de él. ¿Es cierto? ¿O nada más era como su invento ahí medio Creo que hay una enfermo? atracción, creo que sí hay una verdadera atracción, que Cerberus en alguna vez he dicho que es un personaje que yo, como lo tenía planeado, a como se empezó a percibir y desarrollar, no fue exactamente como lo tenía, sí se me salió un poco el personaje. Yo era un personaje para mí era como oscuro, repelente, extraño, terrible. Y cuando salió la primera vez el volumen 2 me dijeron, oye, ese personaje está muy sexy. Y yo, ¿qué? ¿Cómo si es terrorífico? No, es muy sexy. Entonces ya la gente empezó a imaginar como triángulos amorosos con Cerberus. Y claro, ya luego me di cuenta y dije, bueno, sí tiene como una animalidad como muy fuerte, muy presente. Entonces yo supongo que Lina en algún momento, pues obviamente ella está en la plena adolescencia, se sintió, primero le dio lástima, no sabía obviamente a quién estaba liberando o a quién estaba ayudando, le dio mucha lástima y lo quiso ayudar. Y obviamente había como un tipo de atracción, porque es un personaje muy atractivo que tiene esta fuerza. Entonces yo creo que Lina, ahora bien, hay una escena terrible, de hecho hay una escena cuando él se alimenta de ella, que es como muy brutal y te das cuenta que lo hace, ella no quiere, bueno, lo tiene que hacer porque le dice es que la engaña, ¿no? La engaña y le dice es que me tienes que alimentar, etcétera.
Y entonces en esto, bueno, Lina también se da cuenta que es alguien muy violento. Hay una violencia latente en él terrible. Y yo creo que Lina en ese momento sería yo dije, no los puedo enamorar porque sería un amor totalmente tóxico, terrible, y llegan a suceder en algunos libros juveniles, que se enamora del malo y es como así como hacer una oda al amor tóxico. Y dije, no, entonces yo tengo que mantener que Lina. Entonces te das cuenta, bueno, Lina a lo mejor inconscientemente sí pudo tener en algún momento cierta atracción, pero amor, yo creo que nunca tuvo amor por Cerberus. Sí llegó a sentirse atraída por él, a lo mejor a nivel físico, pero amor, el amor que ella rápidamente lo perdió Cerberus cuando se dio cuenta que no podía amar a una persona que, con esa latencia y con esa violencia latente tan fuerte. Gracias. Angie Esteves, tú también tienes una pregunta o comentario, me parece. Sí, sí, claro. Gracias. Hola, Jaime. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Piensas hacer alguna historia, algún spin-off de los hijos de Giz y de Lina? Es que, bueno, me recuerda mucho ahorita así como lo que hace Cassandra Clare, que va haciendo spin-off del spin-off y así, ¿no? Y ahorita, bueno, yo he tenido esa duda porque, digo, ahorita se supone que acabaron con el mal y eso, ¿no? Pero siempre hay como un equilibrio y si existe el bien, tiene que existir el mal, ¿no? Entonces, digo, ¿en algún momento has pensado como regresarlo, pero con los hijos de ellos? Fíjate que en mi mente ya tengo como muchas líneas. Por ejemplo, yo me gustaría hacer como spin-offs, si se pudiera, justo como de qué sucede después con ellos, con los hijos, si están dentro de otra profecía, eh, el cuerpo de Cerberus que se lo queda la desterrada, porque obviamente mientras exista un cuerpo puedes hacer algo necromancia. Me encantaría desarrollar como la parte de los que guardan el secreto, o sea, todos los pactos intratibios donde trabaja Ray y Ariel. Me gustaría como hacer con ellos, con Motipuc, incluso me gustaría hacer lo que leen Motipuc. O sea, ya me imaginé las historias de Susie Fang, ya sé de qué trata, ya sé quiénes son los personajes, o sea, porque me preguntan y ellos son como fans, y son varios libros, y yo hasta ya tengo los personajes. Me gustaría hacer cuentos de Nana Buba, como juntar todos los cuentos de Nana Buba, hacerlos ilustrados, pero todos esos son como mi mente loca nada más, o sea, haciendo de planes. La realidad es que la editorial, ¿por qué existe por qué existe el spin-off del spin-off del spin-off? Porque son sagas que son altamente exitosas a nivel que se venden muchísimo. Por lo tanto, la editorial siempre está abierta y les dice quiero más, o sea, van apostando que se amplíe el mundo. Yo de momento, la editorial no me ha dicho absolutamente nada, o sea, todavía es así como, Jaime, espérate, vamos a ver, y lo normal, lo que me ha llegado a mí a suceder cuando saco así libros es que me dicen, mándanos otra cosa, o sea, cuando se dan cuenta que ya como que alcanzó su techo la saga y ya llegó a los lectores y ya no pasó de ahí, entonces normalmente ya no van a crecer, entonces todos esos proyectos los tengo y los guardo. Entonces, bueno, digamos que la decisión no la tengo yo, la decisión la tiene el grupo de lectores y la editorial. Entonces ya la editorial ve si, pues, por ejemplo, Mundo Umbrío en libro, en papel, no se ha editado fuera de México porque no creen todavía de momento que haya lectores suficientes fuera de México. Entonces, por eso, de mis ganas, en todo el mundo estaría, ¿no? Pero las editoriales o las sedes editoriales, ellos ven y dicen, no hay suficientes lectores para este libro fuera de México. En España a lo mejor no le van a entender o algo que ya no les va a gustar, o va a haber muy pocos lectores, o en Argentina o en Colombia, etcétera. Pero bueno, entonces yo siempre digo, bueno, pero inténtenlo, pues, ¿cómo saben? No sabemos, ¿no? Pero es así, realmente la respuesta, quien lo tiene son los lectores, lectoras y la editorial. Por mí, yo tengo así un cajón listo para seguir ampliando el mundo. No, muchas gracias, Jaime. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que yo creo, bueno, yo estuve en la feria del Palacio de Minería y nos dimos cuenta que yo creo que la editorial, o sea, lo mucho que has crecido, o sea, como que no lo toman en cuenta. Ay, espérame. No lo toman en cuenta y de verdad has crecido muchísimo y ese día nos dimos cuenta de la magnitud de lo que tú causas.
Entonces yo creo que es eso, que a nosotros como lectores, pues, por ejemplo, tenemos amigos en diferentes partes del mundo y nos hacen mandarles los libros de aquí a sus países. Y yo creo que los tuviera ya cada uno en su país. Por ejemplo, en España yo también conozco a Arita, y ahorita ya ves que le tuvimos que mandar los libros, ahora que vino a México, bueno, se le dieron y todo eso, pero no, sí, incluso ella llevó varios libros de aquí para pasarlos allá a otras amigas que tenemos en España, y yo creo que es eso, la editorial nos ha dado cuenta de lo que causas. Bueno, yo espero que sí, yo espero, bueno, en la Feria de Minería de la Ciudad de México, como el Fue un espacio es relajo. pequeñito, fue un delirio, ahí sí fue un delirio. Entonces, bueno, yo espero que sí, finalmente quien va a hablar son los famosos números, entonces ellos ya harán cuentas porque obviamente yo digo, ay, sí, estoy vendiendo mucho, pero claro, si me comparan con una autora que tiene una serie de Netflix, etcétera, bueno, mis ventas son así chiquititas, entonces, pero es así, justo es así, es como del boca a oreja, un lector, otro lector, una lectora, alguien más, te regalo el libro, te lo consigo. Yo creo que eso es lo que hace que un libro, primero, que se mantenga vivo, y dos, que pueda salir de sus fronteras y vaya por más lectores en otras partes del mundo. Entonces, bueno, yo confío también, espero que sí, que la editorial se dé cuenta, que diga, mira, sí hay un interés, sobre todo que no decrezca, porque eh, para una editorial saca un libro y es como la novedad, y luego viene otra novedad, y luego viene otra novedad, entonces ya te sacan y dicen, no, mándame otra cosa diferente, porque queremos más novedades. Y si saben que ese mismo libro de alguna manera sigue siendo solicitada, bueno, hay más oportunidades de que pueda llegar De a que, suceder y que todos esos planes, por lo menos algunos, sucedan y se amplíen. bueno, Ojalá pues que sí. sí, todo lo que escribas aquí lo vamos a estar leyendo. Y si es más de Mundo Embryo, pues qué felicidad. Muchas gracias, Genial. Jaime. A ti, gracias, Ángel. Jenny, Ay, pues buenas tardes a todas allá en Europa. Buenos días, creo que ya también tardes casi en México. Jaime, tú sabes que te adoro. Me encanta tu imaginación, tienes una mente increíblemente enorme. Y por favor, creo que aquí muchas podemos ahorrar y editarte los libros, tú nada más dinos y estamos creo que todas puestas. Y aquí lo sacamos, ¿cuál es el problema? Sí, 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 creo que ese sí es un problema con la editorial, el que no puedan mandar los otros lados, porque yo, como te decía Angie, no tenemos amigas en otra parte del mundo y en especial Arita que siempre nos pide los libros, pero sí, sí, eso de no poderlos encontrar por allá realmente es una desgracia. Yo ahorita una amiga se los acaba de llevar a Escocia, que vino a México, entonces fue la única manera en cómo pudimos darle los libros. Entonces sí estaría muy bien que pudieran moverlos a otras partes del mundo, porque creo que también, y ahorita Angelina te lo podrá decir, ¿no? En otras partes de Latinoamérica, pues estos libros podrían gustar demasiado, demasiado, porque eres increíble. Yo sí, pues ya qué puedo decirte, ¿no? Cuando ya he estado contigo por esto, la verdad es que los adoro. Es una historia increíble, es una historia en la que siento que sacaste todo, todo, todo lo que ya tenías ahí guardado, porque nos metes historia, nos metiste todo un mundo, nos metes un lenguaje increíble, una narración que guau, explosiva, nos metes aparte acción, emoción, romanticismo, o sea, qué bárbaro, ¿no? Como que tuvimos todo en una sola saga. En un solo libro venía de todo. Entonces, sí, realmente es algo muy bueno. Y yo si tuviera una pregunta sería el cómo tu imaginación lograste o llegaste a pensar en algún momento hacer un mundo con este lenguaje como el que nos hiciste en esta saga. Gracias, Jenny. Siempre me gusta verte. Creo que para mí, pues, por ejemplo, no sé si para todos los demás autores, para mí es como el mayor reto poder crear un mundo alterno, completo. Eh, no soy el único que lo ha hecho afortunadamente, o sea, desde Harry Potter, Tolkien, con El Señor de los Anillos y todo el universo. Él incluso llegó más lejos, él creó el idioma élfico, donde, claro, él un lingüista súper erudito podía llegar a hacer. No, yo no llegué a tanto, pero obviamente para mí es como un reto de alguien que trabaje literatura de imaginación, que es
crear un mundo y decir, bueno, ¿cómo funciona ese mundo? ¿Cómo funciona, si hay magia, cómo funciona la magia? ¿Cómo funciona su evolución? ¿Cómo funciona su historia, su prehistoria, su religión, sus valores? ¿Cómo están políticamente constituidos? ¿Cómo son las familias? ¿Cómo son la mercadotecnia? ¿Cómo son los productos? ¿Qué leen los niños? ¿Qué dichos hay? ¿Qué canciones? ¿Cómo es la música? O sea, como crear todo ese mundo para mí es como el reto supremo de alguien que le gusta escribir algo fantástico. Entonces, para mí, cuando yo me puse en eso, yo dije, bueno, para mí era como el mayor reto. No sé cómo lo hice, yo simplemente era como un reto, así como, bueno, tengo que construir un mundo. Entonces, y además no hago un solo mundo, sino abajo de ese mundo hay otro mundo, y luego hay otro mundo, y luego hay una interacción, y luego hay mundos frontera. Entonces, bueno, yo solamente como que abrí las llaves de toda mi cabeza. Yo soy guionista de televisión, entonces como guionista de televisión, siempre me están rechazando mis guiones porque cuestan dinero. Entonces me dicen, no, quítale eso, no tenemos dinero, no tenemos presupuesto. Entonces yo me siento que estoy escribiendo así como con esposas, y entonces ya hasta escribir exterior noche, automáticamente me dicen, no, es llamado nocturno, es caro, no debe ser en calle porque entonces hay que pedir permiso a la delegación, los actores hay que pagarles el doble, no metas animales porque también hay que llamar a la asociación protectora y nos cobra dinero. Todo, cualquier palabra que tú pones en un guión, cualquier palabra, hay que producirla, hay que rentarla, hay que conseguirla, hay que hacer un efecto especial. Entonces, como tengo todo, digamos, ese trauma como guionista, y así aún así hago guiones, entonces, claro, siempre como pensando en qué se puede producir y qué no. Cuando me metí al mundo umbrío, yo abrí, así como si yo tuviera todo el dinero del mundo, entonces abrí las llaves y yo decía, un mundo, sí, otro mundo, otra ciudad, otro nido, todo eso. Yo creo que ahí fue como que me desquité a nivel creativo de todo lo que no puedo hacer en mi trabajo del día a día. Entonces, por eso yo creo que es tan exuberante, porque era todo lo que no podía hacer, lo pude hacer ahí. Entonces, bueno, es parte también, y por el otro lado, claro, se vuelven libros carísimos de producir o de adaptar, pero yo dije, bueno, no importa, yo así quiero hacer esto porque yo estoy cansado de hacer historias chiquitas, historias pequeñitas, historias que no se puedan desarrollar porque no hay dinero para producirla. A veces me dicen, dame, tienes que hacer esta historia, tenemos 2 casas, 2 niños, 2 adultos, un coche y ya. Vamos a ver si nos prestan un gato, pero vamos, y ya con eso tienes que armar la historia. Entonces ya, yo por eso soy, bueno, disfruto muchísimo hacer mis libros, que además son propios, o sea, no trabajo con nadie, entonces ahí por eso suelto, yo creo que por eso es tan barroco mi mundo en los libros. No, y te admiro mucho porque la verdad tienes libros increíbles. Ahorita que acabo de leer la del osito perverso, de verdad qué cuentos increíbles, se los recomiendo. Pues sí, el Club de la Salamandra, que lo vi también aquí puesto en el Mundo Umbrío, fue así como que, guau, aquí lo encontré, ¿no? Pero sí, me gustan mucho. Muchas gracias, Carmen. No dejes de escribir y de verdad, aquí estamos todas tus editoras. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Angelina. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches donde se encuentren. Un abrazo y un cariño para todos desde Tierra del Fuego, Argentina. Hola Jaime de nuevo. Yo acá en Argentina estoy haciendo campaña, por lo menos, aunque esté a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, para promocionar Mundo Umbrío. Sabes que soy bibliotecaria y estoy armando un grupo en la universidad. Ya empecé a contar de qué se trata. Mi compañera de trabajo lo llevó para su hija adolescente y terminó leyéndolo ella. Otra compañera también lo está leyendo y voy a armar un grupo ya de gente para leer la saga completa con chicas y chicos que empiezan la universidad y que son lectores, y les empecé a comentar. Quiero consultarte porque mis ganas son de que esto llegue a Argentina. ¿Qué tengo que hacer? Yo a veces coloco un libro tuyo y arrobo a Penguin Random House Argentina. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner y a la gente que acá te está leyendo y que te está disfrutando, porque es lo que está sucediendo, decirles, a ver, suban el libro de Jaime y coloquen, que en un momento yo coloqué, queremos en Argentina los libros de Jaime Alfonso Sandoval, y arrobamos a Penguin Random House? Tendría que ser arrobar Penguin Random House Argentina y México, o solamente con arrobar Argentina alcanza. Pueden arrobar los dos para que sepan que de dónde, o sea, que sepa incluso Penguin Random Argentina, que ellos tienen los derechos, porque los tienen. La cosa es que no los ejercen, y que los tienen porque yo en el momento de que firmé contrato, firmé para toda habla hispana.
Entonces, automáticamente el contrato se puede ejercer en cualquier parte de donde se hable castellano. Entonces puede ser este libro de Penguin Random House México, que se edite en Penguin Random House Argentina. Entonces, hay más claro no puede estar. Y son decisiones locales. O sea, realmente de aquí de México ellos dicen, sí, está bien, tenemos los derechos, pero los editores de Argentina o los editores de Colombia, los editores de España son los que deciden. Entonces ellos ven el catálogo y ellos dicen, bueno, ellos deciden si el libro les va a funcionar en su territorio, y entonces ejercen el derecho y hacen una edición. Entonces abarataría muchísimo el costo del libro en papel, porque no tienes que pagar un dineral porque te lo lleven como importación. Pero es eso. Entonces está muy bien lo que haces, está muy bien, perfecto. Y si alguien está interesado, que haga lo mismo para que vean que son como varias cuentas. Y ¿Y entonces te en algún robamos momento, también a ti o sí, solamente sería, me podemos puedes colocarlo a ti, a Random House México y a... México y a Argentina, claro, sí, lo pueden arrobar. Y entonces, en ese Cotización. momento ya, cuando se sienten, a lo mejor ya hablar de las próximas impresiones, ya podrán decir, bueno, es que este libro lo están pidiendo, vamos a hacer una edición de prueba, que normalmente son 500, mínimo 500 o 1000 ejemplares, que son las ediciones de prueba. Y ya sobre esas ediciones ellos verán si conviene seguir reeditando el libro. Pero bueno, hay que dar ese paso, entonces me comprado, parece bien. gracias a mis amigas del Club de Lectura de México, los compré, pero en busca libre y me vinieron desde México. Yo voy prestando mi ejemplar a mis compañeras y amigas. Entonces, y te puedo asegurar que creo que algo que dijiste, que por ahí te dicen las editoriales, que no se entienden por los modismos mexicanos, se entiende perfectamente. Es completamente aceptado. Después nos juntamos y entre las tres nos ponemos a charlar y decimos, no, que este personaje, que este, y te diste cuenta que el primero, el segundo, no hay ninguna barrera idiomática. Me parece que es algo como una excusa porque realmente esa barrera no está. Más allá estamos leyendo toda tu obra en el club y ahora vamos a empezar con México Land. Ya leímos El fantasma de Fernando, leímos El Club de la Salamandra. Realmente parece que lo escribieran distintas personas. Yo, para mí, mi sensación es que Mundo Umbrío lo escribió una persona y Los fantasmas de Fernando otra. Y bueno, ahora sí vendría mi pregunta con respecto a lo de hoy. ¿Hay algún personaje con respecto a Mundo Umbrío con el que tú te sientas identificado? Diga, a ver, de todos los personajes de Mundo Umbrío, con el que yo más me siento identificado es con este. ¿Cuál sería? Y ahí dejo, porque si no sigo hablando. Bueno, creo que sería Lina. Yo le presté a Lina mucho de mi yo adolescente. Entonces, bueno, obviamente es un personaje distinto, es una chica, etcétera, pero esta sensación de que yo era muy solitario, por ejemplo, en la adolescencia, me gustaba mucho leer, entonces, por lo tanto, en esa época era como, todavía sigue siendo la época dorada del bullying, pero era todavía otra época dorada del bullying, entonces era lo peor que podías hacer, que un chico, en lugar de querer ir a fútbol, quisiera ponerse a leer o quisiera ponerse a escribir. Bueno, era, y nomás en una ciudad pequeñita, era fatal. Pero era lo que yo disfrutaba, era donde yo encontraba gusto en los libros, en leer, en crear y demás. Entonces, y era muy introvertido. Entonces, todo esto yo creo que yo se lo presté mucho a Lina. Lina tiene mucho de mí. Obviamente ya tiene ya más cosas porque es un personaje que se va desarrollando, pero el personaje base, ese personaje base que va iniciando, que, en el conocimiento quiere buscar como el consuelo y el orden del mundo, que por eso es como obsesivamente está repitiendo cosas y datos, porque ella es como su cobijita en el cual ella se aferra, porque el mundo empieza a hacerse cada vez menos fácil de entender, más complejo y más desafiante, entonces ella se va haciendo. Entonces todo eso yo le presté a Lina, y es un personaje que se parece, por lo menos cuando arranca la historia, más a como yo me sentí. Jaime Alfonso, Gracias. una pregunta, perdón, Angelina. ¿Tienes 10 minutitos más o quieres que ya cortemos? Vamos, Tú dime, no, porque tenemos sigamos, 3 preguntas más y después una dinámica rapidísima. muy bien, vamos. ¿Vale? Entonces, chicas, le quedamos que después de Angelina iba Kerlin. O ya, sí, Kerlin. Y luego Jazz. No, Jazz y después Sí, Kerlin, ¿ok? Kerlin, te saluda. O ¿Qué tal? ¿Cómo está? Kerlin. Buenas tardes con todos. Bueno, yo les saludo desde Lima, Perú. Un poco igual tardes acá. He estado, por supuesto, leyendo y siguiendo la saga. No he terminado los 4 libros.
pero por supuesto estoy en la lectura. También acabamos de leer en el club Los fantasmas de Fernando y el Club de la Salamandra. Con respecto a los fantasmas de Fernando, pues me sorprendió gratamente el giro que se le dio al personaje y el desenlace. Ahora, en otra reunión que asistí de tu parte, mencionaste que Mundo Umbrío se había originado o había tenido sus principales ideas de El Club de la Salamandra. Al leer la historia, por supuesto, quise encontrar esas coincidencias o dónde estaba ese origen que, que dio pie a la saga, ¿no? Que es digamos, una obra más grande. Y encuentro por allí que es el paralelismo de los dos mundos, ¿no? El mundo de la superficie versus el mundo subacuático hecho en la burbuja de oxígeno donde se desarrolla toda la trama. Entonces, al respecto me gustaría conocer un poquito más, si bien es cierto, estamos conversando sobre la saga Mundo Umbrío, ese sería interesante conocer un poco sobre el origen y todas esas ideas, porque la persona que narra el Club de la Salamandra, por supuesto, se nota la evolución a la historia de Mundo Umbrío. Entonces me gustaría conocer un poco al respecto. Gracias. Claro que sí, Kerlin. El Club de la Salamandra fue mi primer libro. Tenía yo en entonces 24 años cuando lo saqué. Y obviamente he ido evolucionando cuando en ese momento era lo mejor que yo podía hacer. Pero se me ocurrió este concepto en el cual la anticiencia, que es explicar de manera científica un hecho fantástico, o le llamaba fantasciencia. En el mundo umbrío hay otra anticiencia, que es el Homo hematófagus, que es la derivación o la mutación de las diferentes líneas evolutivas de los Homo sapiens. Se supone que nosotros evolucionamos en esa teoría evolutiva de una rama, pero de a 5 o 6, y las 5 o 6 restantes de esas 4 o 5 desaparecieron y solo quedó una. Y las otras demás se fueron o fusionando o desapareciendo. Entonces, bueno, a partir de ahí, en ese huequito, yo puse a los homo hematófagos que dije, estos fueron mutando, no desaparecieron, es otra rama de Homo sapiens, y lo que son Homo sapiens hematófagos se desarrollaron su cultura a través de la caverna. Todo esto tiene el origen de las anticiencias, son 113 anticiencias, en el Club de la Salamandra mencionó a varias, que son explicar cómo son ciencias de alguna manera que han sido prohibidas u ocultas porque son demasiado extrañas. Por ejemplo, algunos huesos que se ven cuando vas desenterrando una montaña o una colina, encuentran huesos, a lo mejor dicen, esto era de un dinosaurio, pero alguien de ellos dice, no, esto era de la montaña, porque antes de nosotros hubo montañas que vivían, que se unían, que tenían hijos, que iban construyendo cordilleras, etcétera, y es se llama, es otra anticiencia. Entonces, bueno, yo desarrollé, dije, van a ser 113 anticiencias, y son ciencias de la tierra, ciencias de la energía, ciencias del ser humano, ciencias evolutivas, o sea, yo desarrollé como una especie de arbolito, porque yo soy como un científico frustrado, entonces lo que hice fue desarrollarlo a nivel literario, toda esa parte científica. Y yo era muy confiado en mí mismo, porque era muy joven, obviamente, entonces yo dije, voy a hacer 113 libros. Y lo que sucede es que los libros se van interrelacionando unos con otros. Entonces, un personaje de acá puede aparecer en otro personaje porque están dentro del mismo universo. Entonces, por eso Mundo Umbrío se interrelaciona con el Club de la Salamandra. Cuando llegues al final de Mundo Umbrío, te vas a dar cuenta que van a aparecer todos los personajes del Club de la Salamandra. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió con Rudolf, con Graciela, con los hijos? ¿Qué sucedió con ellos años después? ¿Qué sucedió con esa ciudad? Entonces, y el mensaje, al final se cierra el libro del Club de la Salamandra con un mensaje que recibe el personaje principal, sale un personaje de su amada, y entonces no dice qué dice el mensaje, solo dice, era un mensaje de amor, pero no sabemos qué demás decía. Entonces, en Mundo Umbrío, como se conectan los libros y, digamos, continúa la historia, ahí vamos a ver qué decía ese mensaje. Entonces, bueno, de esta manera yo tuve como una idea tipo Balzac, así como la comedia humana, pero a nivel literatura fantástica, de ir uniendo historias, ir uniendo personajes, etc. Entonces, bueno, ese es como un planteamiento que yo me hice. No todos mis libros se conectan, algunos se conectan. Todo lo que tiene que ver con anticiencia se conectan y lo notas porque los personajes se van interrelacionando, van apareciendo.
Uno que se llama Tiempos Canallas, que es un libro de fantasmas, que es la ciencia fantasmática o ciencia del fulgor, se desarrolla en los años 80 en la Ciudad de México, pero uno de los personajes o protagónicos lee libros de umbríos, por ejemplo. Entonces te das cuenta que en ese momento están como interrelacionados dentro del mismo universo, porque son también, es otra anticiencia, otra rama de ese mismo mundo. No soy el único que ha hecho eso. Bueno, Stephen King tiene también un planteamiento también muy complejo de todos sus mundos con lugares, cómo se van conectando un lugar con los demás personajes, etcétera. Entonces, bueno, yo lo que quise hacer era como un proyecto muy ambicioso en el cual todavía no tengo los 113 libros, ojalá tuviera los 113 libros, no voy ni a la 10ª parte. Bueno, ya voy como a la 15ª parte más o menos. Entonces, y bueno, ese es como el términos generales, cómo conecta el proyecto del Club de la Salamandra conmigo. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, muchas gracias por la respuesta. Yo particularmente me identifico con los otros del Club de la Salamandra, el grupo de los otros, y se nota claramente la evolución. No los estamos leyendo cronológicamente, lo que sería interesante porque se ve la evolución de cómo se enriquece cada historia, ¿no? Sin embargo, se nota claramente entre la persona que escribió El Club de la Salamandra, el que escribió los Fantasmas de Fernando, y el que escribió ahora esta saga interesante. De todas maneras, muchas gracias por su respuesta. Que tenga buenas tardes. Gracias, Kelly. Ahora sí, Jazz. Y después, si quieres, cuando termine Jazz, Cari, puedes entrar directo. Hola, buenas tardes a todos. Jaime, como siempre es un gusto y un placer escucharte. No me cansaré nunca de este mundo umbrío. Se dice, se cuenta que es una de las mejores historias escritas por vampiros. Y lo primero que quiero es darte las gracias, porque cuando llegué a mi casa y revisé mis libros, o sea, me emocionó muchísimo las dedicatorias que me escribiste. Yo solo vi que estabas firmando, pero no vi las dedicatorias, y cuando llegué y las leía, fue hermoso verlas, entonces quería darte las gracias. Y bueno, una de las preguntas, a mí me dolió mucho que Lina ya no pudiera entrar a la pensión Somnus, porque pues es uno de mis lugares favoritos del mundo umbrío, y quería ver si nos puedes responder si hay la posibilidad de que en algún punto ella pudiera regresar a esa pensión, o desafortunadamente por tener que verse obligada a hacer artes necrománticas ya jamás va a poder entrar ella a la pensión Somnus. Y una segunda pregunta, ¿cuál es tu portada favorita de los libros de Mundo Umbrío? Hola, Jazz, igual gustazo saludarte por acá, qué bueno que te gustan las dedicatorias. Lina ya no va a poder entrar, en efecto, porque ya rompió una regla. Es un espacio seguro de necromancia, entonces en el momento que se vio forzada a participar en un rito necromántico, por lo tanto queda total, a mí me gusta también, la pensión Somnus es de mis escenarios favoritos. Me gustaría hacer también un spin-off de puros viajeros que llegan a la pensión Somnus y sus historias, las historias de cada uno de los viajeros. Pero por desgracia, como es tan definitivo el mundo umbrío, podrán entrar a lo mejor sus hijos, sus hijas, pero alguien que practica la necromancia jamás queda de alguna manera marcado y no va a poder entrar. Bueno, pues qué triste, pero a mí me encantaría ser residente de la pensión Somnus. ¿Y cuál es tu portada favorita de tus La libros? portada favorita de mi libro, cada portada tiene que ver con el tema del libro. El libro 1 tiene, yo creo que de mis favoritas, el 1 me gusta mucho porque es muy como enigmático, el cofre, que tiene que ver con el mundo de los secretos. Entonces por eso tiene un cofre y tiene llaves. Y ahí ves como un submundo, un inframundo y el mundo de arriba. Creo que es de mis favoritas la primera. La 2 también me encanta, pero es como un corazón atravesado, que tiene que ver con las traiciones. El 3, que es la calavera, y que tiene que ver con traiciones. Y bueno, con venganzas y la guerra de guerra. Pero creo que el libro 1 me gusta muchísimo. Me gusta mucho, ya lo he visto en varias personas. Yo no me lo he tatuado, pero he visto personas que se lo han tatuado. Y les queda muy bien, y también se tatúan el de la calavera. El de la venganza también se lo tatúan. Creo que son de mis 2 portadas favoritas. Muchas gracias, Jaime.
Cari, Hola Jaime, buenas tardes, perdón. Ya iba a decir buenas noches. Perdón, tantito. ¿Ya puedes apagar tu micrófono, por fin? Mil gracias. Ahora sí. Yo me encuentro en Alemania y te quería preguntar algo. Voy a ir a México en agosto y vamos a tener una reunión varias bibliófilas y te quería preguntar si sería posible robarte en algún punto de México que tú nos digas 10 minutos, nos firmas tus libros y te vas. Creo que se podría. Bueno, si estoy en agosto en Ciudad de México, normalmente si estoy ahí porque me toca a veces viajar mucho sí. o vivo una temporada también en Michoacán. Entonces, si se llega a estar, bueno, obviamente ya lo he hecho, algunas veces ya lo he hecho con algún club que nos vemos o que están tomando un café o que yo llego, ya me ha tocado hacerlo. Entonces yo llego, platico un ratito, nos tomamos fotos y firmamos, ya me ha tocado hacerlo. Siempre y cuando esté, con todo gusto. Ay, muchísimas gracias. Bueno, yo hablo con Cis y ya me dice si estás o no estás. Mil gracias. Órale. Y ya no te elogio más de lo que te elogiaron porque Gracias. estás súper bien. Gracias. Gracias a Ahora ti. sí, ya no te robamos más de tu tiempo. Vamos a hacer una dinámica rapidísima para conocerte un poco mejor. Son juegos de palabras. Decimos 2 palabras y tú nos dices la que prefieres. ¿Ok? Ok, Vale. va. ¿Tibio o sombrío? Sombrío. Lavinia o Titania. Lavinia. ¿Walter Mercado o Jaime Maussan? Walter Mercado. Mod o Puck. POC. ¿Inicios o finales? Finales. Globus soda o cerveza de plasma. Cerveza de plasma. ¿Marcia o Ludmila? Marcia. ¿Saber el futuro o dejarte sorprender? Dejarme sorprender. ¿Cerberus o Luna Negra? Luna negra. ¿Redivivo o redimuerto? Redivivo. ¿Muerte o Sopor Argento? Sopor argento. Ay, pues ya, fue toda la dinámica. Muchas gracias. Nos da un poquito más de Sí, me sentí como el psicólogo umbrío. Sí, justo es eso. Y ahora, chicas, pasamos a la selfie. Y si quieres irle pensando, Jaime, 2 o 3 libros que nos recomiendes que te gusten mucho y que digas, estos los tienen que leer. Bueno. Después de la selfie, ¿cierto, David? Sí. Aunque no sean míos, ¿verdad? Pueden Sí, ser. no, aunque no sean tuyos, o si son tuyos también, o sea, digo, lo que tú quieras. Digo, si son míos, pues Tiempos Canallas, ese es de Editorial Océano. Espero que les pueda, si lo consiguen, les guste mucho, porque también tiene, no se enlaza directamente con el mundo umbrío, pero sí con el mundo de la anticiencia. Entonces, Tiempos Canallas, un relato de fantasmas, mío. Y de otros autores, leí hace poco un libro de una autora española que se llama Laila Martínez, se llama Carcoma. Me encantó ese libro, es un libro muy cortito, pero es fuerte, muy fuerte ese libro. Carcoma es el nombre. Y otro de mis libros favoritos que siempre, Klaus y Lucas de Agota Christoph, es un libro terriblemente triste, de lo más triste que van a leer en su vida, porque tiene que ver con guerra de infancia, Agota Christoph. Y bueno, es un libro que siempre leo y vuelvo a releer. Entonces, bueno, hay libros como gustos hay, entonces ojalá coincidamos en algunos y si no, bueno, pues, seguro me podrán también recomendar. Ay, muchas gracias. Ahora sí, todas para la selfie. Aquí con mi retoña que se leyó tus libros cada uno como en menos de una semana. Ok, muy bien. Va, ¿listas? 1, 2, sonrían. 3, va otra. Va, 1, 2, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime, por regalarnos como hora 20 de tu tiempo. Gracias. Esperamos tenerte pronto. De hecho, si leemos alguno otro de tus libros, ¿nos darías charla también? Claro, con Ay, todo gusto. Muchas gracias. De mi parte, sí, que siga el éxito, Jaime, con esta saga, con todos tus libros. Muchas gracias. Yo la leo, la escucho y me la imagino perfecto en anime.
Muy bien. No en vivo, no en animado, en anime. Creo que le Muy quedaría bien. perfecto. Ojalá tuviera el poder para poder invertir, comprarte los derechos, pero lo visiono así fabuloso. Ojalá que un Muy día bien. se pueda. Muchas gracias. Mando un abrazo bien grande hasta todas las partes del mundo donde estamos reunidos. Entonces, un abrazo enorme, enorme, enorme y nos estamos encontrando en los libros. Ay, Gracias. muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta Hasta luego. luego.